Buenas noches, queridos espías de la verdad. Aquí estamos una noche más, un programa más de Tu Micro, aportando experiencias, profesiones diferentes, personajes. Y hoy tenemos algo que yo considero muy importante, que es un trabajo en la sombra. Ese trabajo que muchas veces no agradecemos o que estamos tan acostumbrados a tenerlo que no le prestamos mucha atención. Como es tradicional en este programa, el micro es para el de enfrente, no para mí, y nosotros solo hemos puesto Estefanía. Así que lo primero que tiene que hacer Estefanía es contarnos quién es Estefanía. Bueno, pues soy Estefanía, efectivamente, tengo 37 años, estoy casada, tengo 3 hijas pequeñitas, y estoy viviendo una aventura, estamos viviendo en familia una aventura, que es que nos hemos ido a vivir a otro país completamente diferente al nuestro, otra cultura, otro idioma, y eso es lo que más os puedo decir de mí ahora mismo. Bueno, yo no quiero descubrir secretos, pero yo a Estefanía, que para mí es Fanny, no Estefanía. Yo la conozco hace mucho tiempo. Eh, y hoy efectivamente está viviendo una aventura. ¿En dónde? ¿Dónde estás viviendo? Porque seguro que a nuestros queridos espías de la verdad le va a resultar curioso. Pues nos hemos mudado hace 4 años a Arabia Saudí, a la capital, a Riad. Y tú eres una mujer con estudios universitarios, que tenías tu profesión y que, bueno, las empresas de repente a uno de los dos, en este caso a tu marido, le dice, tenéis la opción de ir a Arabia Saudí. ¿Cómo se afronta eso? Bueno, yo no quiero descubrir nada porque yo lo viví, entonces dilo tú, ¿cómo se afronta que de repente uno dice, nos vamos a Arabia Saudí? Nada menos, espía de la verdad. Sí, bueno, nosotros nos ya hicimos un cambio cuando nos casamos, nosotros somos los dos gallegos, nos fuimos a vivir a Madrid, cada uno empezó otro trabajo en otras empresas, una muy buena experiencia. Yo soy arquitecta de interiores y empecé a trabajar en una empresa allí, y como a los 2 años más o menos, pues le ofrecieron a mi marido efectivamente la oportunidad de venirse a Arabia Saudí con un proyecto muy interesante y una proyección laboral muy buena. Y pues llegó a casa un día y me comentó la idea y inmediatamente pues dije que sí. Y entonces mi marido se quedó así un poco en shock. Dijo, bueno, vamos a hablarlo otra vez. La opción es el trabajo, es irnos todos a Arabia Saudí. Vámonos, le volví a repetir. Vamos a vivir esta aventura, es el momento y aquí estamos. Claro, pero yo esto lo tomaría por etapas, ¿no? Porque primero uno piensa en Arabia Saudí, que no es precisamente algo que uno sienta como muy cercano. Es un país árabe, con las complejidades que tiene eso en todos los órdenes. Es verdad que uno, en vuestro caso, vais porque tu marido ocupa un puesto, bueno, importante ahí y la parte económica es interesante. Es interesante en general para todo el que va ahí, porque todos estos trabajos se pagan porque uno asume cambiar totalmente su vida, ¿no? Tú tienes 3 hijas ahora mismo. Eh, este secreto sí lo voy a descubrir. Una es mi ahijada, soy su padrino. Y, y cómo, primero uno se asusta por el país, ¿no? Después cuando llega se tiene que adaptar. Yo creo que ¿Cómo se se asust- lleva todo esto? yo creo que se asustaron más los demás que yo, sinceramente hablando. Yo, pues sí, mi marido me decía, pero busca en internet, infórmate. Eh, yo dije no, o sea, prefiero no hacerlo. Hay muchos hándicaps y muchas cosas respecto a muchos países que luego cuando llegas allí y vives no son reales.
Entonces yo Sí, preferí no hacerlo. Dije, no, es una experiencia, vamos a vivirla, si no funciona, pues nos venimos. Pero sí que es verdad que el resto de la gente alrededor, ¿estás segura? ¿Te vas a ir a Arabia Saudí? Ugh, complicado. Y no prefieres quedarte en España y ya verás. Pero yo la verdad lo vi ¿tú como no una... crees, Fanny, que esos son elementos que el cerebro, el ser humano utiliza para no pensar en la realidad? Yo lo cuento siempre, cuando estaba en submarino vino una vez un familiar y me preguntó, ¿pero tú no piensas que ahí pueden matarte? Digo, si lo pensara no estaría, no se Efectivamente. piensa. Entonces, yo creo que cuando uno toma decisiones de estas, pero esta decisión lleva aparejado algo, a mi modo de ver, importante. No quiero entrar en disquisiciones políticas de feminismos y cuestiones de estas, pero lleva aparejado que tú renuncies en parte a tu carrera profesional para dedicarte a tus niñas, que son tres preciosidades, y tú vives prácticamente para ellas. Eh, y bueno, para ella y para tu marido, para la familia, ¿no? Eh, Al final uno no echa de menos cuando ya, yo recuerdo cuando te fuiste y ahora ya llevas 4 años. Al final uno, yo creo que sí echa de menos algunas cosas que por mucho que uno tenga, no las tiene, como son la familia, nuestra comida, eso se echa de menos siempre. Mucho. No, pero bueno, se echa de menos sentirse individuo. Lo voy a explicar. Se echa de menos sentirse eh, una sola persona en sí misma, con su trabajo, con su vida, con su forma de hacer las cosas, se echa de menos. Ahora ya con el paso del primer año, pues mira, pues un paréntesis, ¿no? Algo diferente, pero luego sí empiezas a, pues eso, echar de menos tu carrera profesional, echas de menos a tener a la familia cerca. Bueno, pasé aquí un embarazo, un parto, pues todo eso complicado, sin la familia. Sí, tiene sus cosas, pero yo creo que todo lo tiene, ¿no? O sea, Sí, el quedarse en una zona de confort tiene muchas cosas buenas, eh, y muchas seguridades, y el dar este paso pues tiene sus cosas malas también e inseguridades, ¿no? O sea, estamos ahí, y yo en el conjunto estoy contenta, pero sí que es verdad que llevo dedicados pues muchos años a formar la familia, a tener a los niños, le he dedicado 100% de tiempo a ellas. Y bueno, sí se nota que ya empieza ese hormigueo a decir, bueno, ¿y cuándo vuelves a lo tuyo, no? Y en ese momento estamos, pues ahí queriendo, pero bueno, no, a lo mejor no tengo que volver a lo mío de la misma forma, entonces yo también estoy aprendiendo, ¿no? Al final estamos aprendiendo en esta experiencia, siempre. Llevamos 4 años, pero cada año hay algo nuevo que aprender en todo esto. Y, y estamos aprendiendo que también aquí, pues a lo mejor tengo que crearme otro tipo de, de, de proyecto laboral, ¿no? Y también hay oportunidades para hacerlo aquí. Entonces, bueno, en eso estamos. no, yo creo que al final uno toma la decisión, como nos comentabas, y de repente uno se ve en el avión y me imagino que dirá, me voy a Arabia Saudí. Y recordarás esa conversación de, bueno, vámonos, y a lo mejor era, pues igual no tenía que haber dicho vámonos, ¿no? Como cuando uno hace algo y yo recuerdo una vez con un compañero que nos fuimos a un sitio de estos de atracciones y nos montamos en una montaña rusa que era como un misil, o sea, te sentías la presión en la cara y entonces este muy valientemente dijo, venga, vamos, y esto no es nada. Y cuando ya estaba en la cola dice, lo mismo no tenía que haber dicho, vamos, ¿eh? Pero al final, Pero, bueno, vas acumulando experiencias pero como tú para tu dices vida. ahora, Jorge, perdona que te interrumpa, como tú has dicho ahora mismo, hasta la pequeña decisión de montarse o no en una montaña rusa tiene sus cosas que dices, qué bien, y otras que, bueno, pues igual no lo tenemos que haber hecho. Entonces, yo creo que todas las decisiones tienen su parte que te aporta algo y por otro lado es la parte de, igual me hubiera quedado en mi casita tan tranquila. Y después ya de que uno ha tomado la decisión, de que uno se ha montado en el avión,
ya después llega uno a Riad, que me Ah, imagino que en todas las cuentas que habías hecho en tu vida, Riad no estaba en ninguna, claro. Y de repente te no. ves ahí. ¿Y qué, cómo se lleva eso? ¿Llegas ahí, aterrizas? A ver, fue algo impresionante para mí por varios motivos. El primero porque yo no sabía inglés, mucho menos sabía árabe. Entonces, bueno, yo llego, Y ahí hay pocos que hablen español, ¿no? pues poco sí. Entonces yo llego al aeropuerto y claro, la primera impresión es que llegas a un aeropuerto donde te tienes que cubrir, donde tienes que tapar la cabeza, donde te tienes que poner una valla y te tienes que cubrir entera. eh, y nada más llegar te sacan una foto que sales como impresionada, claro, de madrugada llegamos, tapada pues como pude, con un velo que tenía yo. Y entonces como que impresiona, porque ahí te das cuenta realmente de que has llegado a una cultura distinta y que no tienes ni idea de lo que va a ser ahí la vida. Entonces, bueno, la impresión al principio, pues sí, impacta un poco, pero luego, Pero también adquieres, tú llegas, evidentemente llegas a una cultura muy diferente a la nuestra, pero uno también con eso adquiere, yo lo he dicho siempre, no hay ninguna manera de adquirir cultura más importante que viajando. De hecho, uh-huh, yo defiendo siempre que los nacionalismos son provincianismos, porque no han salido de donde viven. Si salieran, verían que dividir el mundo es mejor unirlo, ¿no? Entonces, al final tú también de esa cultura aprendes y uno, yo no he estado en Arabia Saudí nunca, pero he estado en países árabes y uno al final ve que la comida, bueno, es diferente a la nuestra, pero también tienen muy buena comida, también se come muy bien. Lo de no beber cervecita, pues lo mismo se lleva peor. Pero eso, supongo que Carlos, tu marido, es el que eh, más sufre eso, aunque después, bueno, vosotros vivís aquí en cuando ahora mismo, bueno, ha cambiado mucho desde que llegamos, la verdad, pero sobre todo para nosotras, para las mujeres. Gracias a Dios, están cambiando a pasos agigantados aquí. Eh, Realmente nosotros llegamos y lo primero aquí los expatriados todos viven en lo que le llaman compounds, ¿no? Que son como residenciales de casas que ya tienen un poco pues algún supermercado dentro, colegios algunos. Y claro, la vida dentro de ahí no es diferente a la vida en cualquier organización en España. La diferencia es la multiculturalidad que hay, pues claro, porque estás con expatriados de todo el mundo. Y por otro lado, aunque suene raro, la libertad que uno siente de poder hacer un poco lo que quiera sin pensar en lo que hay fuera, ¿no? Entonces, sí, claro, es algo completamente diferente y a la vez estás muy cómodo dentro de este recinto, pero no deja de ser un recinto concreto, ¿no? Entonces, cuando sales las puertas es como las primeras veces, y ahora ya no, estás acostumbrada, pero me acuerdo que el primer mes, además yo llegué en mes de Ramadán, yo, el primer día que llegué aquí empezó el Ramadán ese año. Entonces, claro, pues las cosas están cerradas todo el día, abren por la noche, los horarios son distintos, entonces era como una bofetada directamente, ¿no? Venga, sumérgete del todo en la cultura, en el mundo y en cómo van las cosas aquí. una inmersión en la cultura árabe. Yo tengo que reconocer que cuando la primera vez que viajé, no sé si a ti te ha ocurrido, la primera llamada a la oración me dejó pasmado. Yo escuché a todos aquellos altavoces y dije, Dios, aquí qué ha pasado. Hay que acostumbrarse a eso también. Yo lo experimenté en Marruecos con anterioridad, yo había estado en Marruecos de viaje, de turismo, y ya me llamó la atención, pero claro, esto es una ciudad enorme con mezquitas en cada esquina. Entonces, claro, aquí cuando hay la llamada a la oración, yo tengo, pues a lo mejor en las cuatro esquinas de nuestra urbanización hay una mezquita. Entonces yo tengo por todos los lados, cada una desincronizadas, o sea, no suenan todas a la vez. Para que lo escuchéis bien. Claro, sí, las primeras veces Dios mío, ¿qué es eso? Y te asustas porque te despierta, pero luego a la vez tiene
no sé si decirlo su belleza, sí, o sea, su belleza, el canto, la forma en la que lo hacen es bonita también. Pero Sí, al las final primeras es veces un, cuesta acostumbrarse. bueno, pero al final es un exponente más de su cultura Mm. que tenemos que respetar, igual que yo la nuestra. Y bien. Hay otra parte de la familia cuando uno inicia una aventura como esta, que son los hijos. En tu caso, los hijos pequeñitos, pequeños, pero creo que son los grandes benefactores de todas estas situaciones. Porque al final, bueno, el nivel económico permite que estén en buenos colegios, que aprendan inglés y ya solo con venir hablando inglés ya han conseguido algo importantísimo para toda su vida, ¿no? Y ya les digo yo que la mayor, la mayor que es pequeñita, habla Es, inglés como los soles, vamos. Ya quisiera la madre hablar así. ya quisiera yo decirle ni idea. ¿Y en Pero sí, qué perdona, al final cuando decimos, no, es que el trabajo es de él, tú no tienes trabajo, digo, bueno, a ver, que tres niñas, solo sacar adelante tres niñas de corta edad, ya es un trabajo que debería estar remunerado, perdón, como un trabajo especial. uh-huh. ¿Cómo lo llevas tú ese día a día? Bueno, respecto a la primera reflexión, la mayor alegría de estar aquí son ellas y ver lo que esto les aporta, ¿no? Entonces, eso es un empuje muy grande a seguir viviendo esta experiencia. Sofía es verdad que se vino muy pequeñita, se vino con 3 años escasos. No tenía todavía los 3 años y ahora va a hacer, o sea, tiene 6 y medio, va camino de 7. Y, y es bilingüe completamente. Eso ya es un punto. Otro punto es que no tiene prejuicios por nadie. O sea, está estudiando con gente de todas. Ahí en su colegio nos han confirmado que hay hasta 90 diferentes nacionalidades dentro de su colegio. La ONU. Entonces, claro, es un enriquecimiento increíble, cultural, lingüístico. Y luego otra cosa que mucha gente se sorprende cuando lo digo de aquí, es que tienen muchísima más libertad aquí que tienen, por ejemplo, en España. Es curioso, pero es verdad, porque en estas urbanizaciones, mi hija de 6 años puede coger la bici e irse sola al parque, puede jugar sola en el parque, puede volver sola, puede venir a por algo, cosa que yo vivo en un pueblo, o sea, tenemos un pueblo que es Redondela, que es de donde soy yo, tenemos una casa allí en los veranos y yo no la dejo salir de la calle sola, no la dejo ir al parque sola, no. Entonces, bueno, eso es otro punto que yo me crié así, yo me crié yendo sola y jugando con la bici, pero hoy en día es como que lo tenemos como más Sí, prohibido hay para los niños más de hoy en día, riesgos. más riesgos. Entonces, eso es también otro punto añadido para las niñas. Y luego, ¿cómo lo vivo 24/7 el trabajo? A ver, yo me gusta mucho. Entonces, yo creo que si te gusta, se lleva mejor, pero aun gustándome, es duro. Tiene sus momentos, no puedes descansar, no puedes desconectar en ningún momento. No. Entonces, bueno, se hace a veces cuesta arriba, pero bueno, todas las mamás me entenderán lo que digo. Tú tengo una niña de 6 para 7, otra de 4 para 5, que es tu preciosa hijada, y otro bebé de 21 meses. Entonces, bueno, pues Mi preciosa ahijada con carácter, hay que atenderla. con carácter las tres Tiene con carácter, un tu poquito de hijada carácter. especialmente. Sí. Bueno, y tú al final, evidentemente tú con tres niñas tienes mucho tiempo ocupado, pero también eh, te buscas otras ocupaciones. Ahora voy a descubrir otro secreto que nada muy bien. Y entonces, pues ella, cuéntanos un poquito a qué dedicas el tiempo libre. Bueno, que en la vida de urbanización, pues al final todo el mundo se intenta ayudar, ¿no? Entonces vino el momento COVID, que a todos se nos ha medio borrado, pero ahí lo tuvimos hace unos años. Y entonces
en ese momento, aquí, pues claro, no podían entrar muchos profesores, monitores, no había colegios. Y en ese momento pues surgió la necesidad de que los niños, aquí hay piscina y necesitaban aprender a nadar. Y pues como estuve nadando en equipo y compitiendo hasta los 18, pues me dijeron que ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿No? ¿Por qué no les enseñas tú? Y a ti que hace falta poco para decirte. Hace falta, sí, muy poco. Y luego además yo había hecho los cursos también de natación para niños cuando tuve a las niñas pequeñas. Y entonces, bueno, pues ahí empecé, me gané a los niños un poco de aquí y entonces cada año me siguen pidiendo que en cada temporada de piscina, por favor, dale clases a los niños. Ahora estamos empezando, ahora estamos empezando que tengo que hacer el horario otra vez. Que es una forma también de ayudaros en ese micromundo que se vive en una urbanización de este tipo, porque al final, efectivamente, tú lo decías antes, las niñas tienen la libertad de que ahí no les va a pasar nada. Todo está vigilado, todo es seguridad y por tanto viven más felices y además es necesario que tengan donde correr para que se fogueen un poco. Bueno, tampoco te puedes quejar. El problema es cuando volvemos, que no lo entienden. No te puedes ir sola con la bici al parque, cariño, aquí no. Eso es lo complicado. Claro, ellas me imagino que en ese momento dirán, pero qué raros son estos mayores. O sea, en un sitio sí, en otro no. No, es difícil de entenderlos, ¿no? Sí, al final también cuando tú te vas expatriado, te vas por un tiempo. Que muchas veces uno no sabe por cuánto tiempo. Uno dice, me voy 2 años y al final se tira a 6. Pero llega un momento en el que tienes que volver. Y la persona que ha ido por trabajo no tiene ningún problema, se conecta a su trabajo en su origen y no pasa nada. Pero la persona que está a su lado, que se ha desconectado de ese mundo laboral, le toca volver y volver a empezar. Volver a empezar, efectivamente. Volver a empezar, no de cero, pero prácticamente, sí. Ese es uno de los miedos que creo, hablo por mí, pero creo que le pasará a muchas madres cuando se toman un tiempo para los niños, en el sentido del miedo a estoy preparada, no estoy preparada, qué ha cambiado el mercado laboral en mi sector, qué no ha cambiado, estoy al día, no estoy al día, este tipo de cosas, ¿no? Y entonces ese miedo, una vez llegas y tienes que volver a empezar, no es fácil, yo creo, superarlo. En el mundo que estabas tú, que eran las reformas, los interiores, los diseños, no ha cambiado nada. Es todo muy caro y no cumplen nada de lo que dicen. O sea, sigue igual que antes ese mundo. Habrán cambiado los materiales y ahora son todos más caros, pero bueno. Bueno, y los programas de diseño, que cada vez los complican más. Pues sí, es verdad. Yo os voy a confesar, queridos espías de la verdad, que ella diseñó la cocina de mi piso en Madrid y yo fui de los primeros que pude verla, porque ahora eso es normal. Pero en aquel tiempo no era normal. Y entonces yo la vi sin estar montada. Y dije, cuño, pues me gusta, vamos a hacerla. Entonces, tú has dedicado tiempo a estudiar, a leer en este proceso de 4 años, a intentar, o ahora que ves que puede terminar mañana, te aplicas más. ¿Cómo uno planifica esto? Hombre, he intentado seguir tendencias, he intentado seguir un poco al día, pero en tema de, por ejemplo, de programas o de tal, pues voy a tener que empezar ahora poco a poco a ponerme al día e ir buscando qué es lo que más se utiliza, lo que menos. Tampoco me preocupé mucho hasta el momento en el que vea que puedo empezar a trabajar porque es que cambian rapidísimo. Es decir, el año pasado se usaba un programa, este año ya se usa otro y a lo mejor dentro de 6 meses sale otro. Entonces, bueno, voy siguiendo más o menos las tendencias, pero sí que es verdad que me voy a tener que poner las pilas cuando quiera ponerme otra vez al lío. Pero bueno.
Lo Y haremos, lo haremos. yo creo que cuando uno se va expatriado, pueden ocurrir dos cosas. Que uno se vaya expatriado un tiempo y vuelva a su empresa y continúe su vida laboral en su país. O también es muy habitual que cuando uno es expatriado y las empresas no se crean ustedes que con todas estas ventajas aparentes de cobrar un buen sueldo y demás, tienen muchos voluntarios para irse, porque no es verdad, no suelen tener gente. Entonces, las empresas suelen aprovechar a aquel que es más o menos dispuesto para ofrecerles otras cosas, con lo cual lo que podría ocurrir es que de Arabia Saudí saltarais a otro país. Pues podría suceder, sí, sí. Y tú, como siempre, sí. Haría, Vamos, ahí vamos, vamos, sí, claro. vamos para allá. Esta A vez ver, busca un sitio ahora más. tenemos tres que notarán el cambio ya, y cada vez lo vamos complicando un poco más, pero bueno, todavía tienen una edad buena, yo creo, para enriquecerse de otra experiencia. Desde luego, tu marido está contento porque tú dices que sí, venga, a la guerra, que nos vamos para otro lado. Sí, Bueno, pero bueno, algo, su postura tampoco creo que sea fácil. Es decir, cuando yo digo que sí, yo creo que también es como que le entra el miedo de decir, uy, que me ha dicho que sí, que ahora todo depende de mí. yo creo que a veces te pregunta para que digas que no y te le lías. Claro, entonces es una responsabilidad muy grande al final también. O sea, Pues sí. es una renuncia por un lado, pero es una suma de responsabilidad por el otro. Porque de ser los dos pues equitativos, ¿no? En cuanto a trabajo, familia y tal, de repente uno cambia totalmente su hándicap, ¿no? Se va a otro lado y te quedas tú solo diciendo, uff, ahora esto todo, el mantener todo esto es responsabilidad mía, por un lado. Hombre, Entonces, bueno, cambian los roles totalmente. Entonces, tenemos que sí. sostenerlo cada uno en nuestro lado. Entonces, no es tan fácil. Algo es verdad que las nuevas tecnologías de la comunicación nos han facilitado la vida a todos tremendamente y hoy puedes tener, yo tengo una niña a 9.000 kilómetros y puedo hablar con ella y verla todos los días. Tú puedes hablar con tu familia, pero yo sé que ahí hay, y más siendo nosotros gallegos, la morriña es algo que Morriña. que nos invade y tenemos que sacarla. La morriña de mamá, que siempre quiere ver a sus nietas, la de papá, que se vuelve un tontorrón cuando están allí en Galicia y hace lo que no hizo con sus hijos, seguramente, como todos los abuelos. Pero al final la familia sí es un hándicap, ¿no? Se echa mucho de menos a tus seres queridos. Sí, a ver, yo creo que es lo más difícil de estar lejos. Lo más difícil es, pues, notar cuando hablas, ¿no? Que algo pasa y no te cuentan y no poder estar. Eh, Cuando ponen cara intentar hablar. aquí ha pasado algo. Sí, pero ¿qué pasó? No sé, nada, estoy todo bien. Y tú sabes que no, pero no tienes cómo sonsacar porque las pantallas acercan mucho, pero no lo suficiente para estas cosas. Entonces, bueno, Bueno, se echa de yo esto menos. te lo voy a decir interrumpiéndote en clave nuestra, todo está bien y tú Todo está sabes bien. de qué hablamos y Sí, nadie te ha sí. engañado. No, no, todo está bien. Bueno, yo creo que en verano nos veremos, abrazaré a mi ahijada y la verdad es que tenéis un mérito tremendo, no tú, todas las mujeres y todos los hombres que acompañan cuando el caso es al contrario y es la mujer la que se desplaza por razones laborales. Tenéis un mérito tremendo, tienes un mérito tremendo de estar en un país complejo y haberlo asumido con tanta eh, frialdad, con tanta naturalidad, aquí no pasa nada y vámonos y se acabó. Una chica joven, por 37 años, uno es jovencito, será que yo como tengo muchos más ahora ya me parecen todos jóvenes. Es esa parte de la edad en la que todos te parecen jóvenes y los que son mayores te parecen jóvenes también.
Porque yo antes decía 1,70 es muy mayor, pero ahora digo, 70 eso no es nada. Entonces, bueno, que se nos ha acabado el tiempo, nuestros 30 minutos de micrófono. Espero que hayas estado cómoda, nos has contado parte de tu vida ahí en Arabia Saudí y bueno, yo estoy contento de que volváis en verano y nos veamos y de que Por sigas supuesto. así en la estela de nuevas aventuras. Ahí estoy. Ya sabes que lo que tengo de loca es lo que tengo de bueno. Lo que haga falta. Bueno, pues nada, un saludo afectuoso. Gracias por habernos cedido 30 minutos de tu tiempo y espero que a nuestros queridos espías de la verdad eh, este contenido les guste, porque no hay contenido más natural que este. Esto es la vida misma. Como la vida misma. Muchas gracias. Pues un besito. Un besito. Chao. Chao.